Hey, buenos días, una semana más. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mira, llevándolo lo mejor posible, ¿no? Hoy me gustaría seguir hablándoos de demografía, recordad el estudio de la población, para hablaros de un par de aspectos que vamos a trabajar esta semana en clase. Uno son los factores de distribución de la población, es decir, por qué vivimos donde vivimos, y otro es el de densidad de población, es decir, cuánta gente vive en una determinada superficie. ¿De acuerdo? Empecemos por el principio. ¿Cuáles son los factores que hacen que vivamos donde vivimos? ¿Por qué vivimos donde vivimos? Esa sería la pregunta. Os propongo que pensemos por un momento en el paraíso, en cómo sería el lugar ideal en nuestras mentes para vivir. Seguro que cada uno tiene una idea diferente de paraíso, ¿de acuerdo? Pero estoy seguro que hay unos mínimos que se cumplen en todos ellos. Por ejemplo, no creo que nadie esté pensando ahora mismo en un desierto. Y tampoco en un casquete polar. Normalmente estamos pensando seguro en un lugar con un clima agradable, si más no. Habrá quien le guste más el frío, el calor, pero agradable. Que se pueda vivir, que permita vivir en él. Donde no nos muramos ni de frío ni de calor, y mucho menos de sed. Es decir, un lugar donde haya agua, donde abramos el grifo y plup, salga agua. Esto que nos parece a nosotros tan básico no es magia, no pasa de manera natural, es debido a algo. Igual que si tenemos hambre, podemos abrir la nevera y ¡uy! Hay comida. Será porque alguien la ha cultivado antes. ¿Dónde la ha cultivado? ¿Cómo ha llegado esa comida hasta nosotros? Todos estos son aspectos que debemos tener en cuenta para pensar por qué vivimos donde vivimos. También me ha puesto lo que queráis a que si os imagináis el paraíso, os imagináis con dinero, money. Y eso quiere decir que tenéis un trabajo. Es decir, en el paraíso hay posibilidades de trabajar. Pues bien, cuando pensamos en nuestro paraíso, lo que estamos pidiendo no deja de ser lo que quiere la mayor parte de la gente, que son unas condiciones para poder vivir bien. Y eso hace que mucha gente afortunada haya nacido ya con ellas o que muchas otras personas necesiten buscarlas desplazándose. Resumiendo, ¿cuáles son los factores que hacen que la gente viva en un lugar y no en otro? Pues primero, factores físicos. Hemos hablado del clima, un clima agradable, de una altitud que no sea yo súper alto, de una facilidad de accesos, recursos naturales como agua o tierras fértiles que permitan cultivar. También unos factores históricos. Es decir, muy poca gente funda un pueblo de la nada. Normalmente vivimos en lugares que están habitados desde hace tiempo. A veces desde la época medieval, desde la época romana, desde más antiguo incluso, porque a lo largo de la historia la gente al final siempre ha querido lo mismo y siempre se ha instalado en lugares que tuvieran estas características. ¿De acuerdo? Por tanto, vivimos en lugares con tradiciones históricas. Y por último, unas condiciones socioeconómicas. Es decir, en primer lugar, que haya trabajo, que una persona pueda ganarse la vida en el lugar donde vive, que hayan servicios, como por ejemplo educación, sanidad, y también, si de paso hay opciones de ocio, mejor. Si hay bares, discotecas, museos, bibliotecas, parques, mucho mejor. Pues por todo esto, la gente vive en unos lugares y no en otros. Resumiendo, factores físicos, factores históricos y factores socioeconómicos. ¿Ha quedado claro? Bien, el otro concepto del que me gustaría hablaros es el concepto de densidad de población. Es decir, cuántas personas viven en una determinada superficie. En esto, Mislata es la reina. Creo que es la segunda ciudad del Estado español que tiene una densidad de población más alta. Solo por detrás, me parece, que lo digo de memoria, del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. No voy a deciros cuál es porque tenéis que calcularlo vosotras en el ejercicio que os propongo. Pero veréis que es súper sencillo. Mirad cómo se hace. Bueno, voy a intentar explicaros otro concepto muy fácil, que es el de densidad de población. Es decir, cuántas personas viven en una determinada superficie. Cuántos habitantes habitan, por ejemplo, 1 kilómetro cuadrado de una ciudad. 1 kilómetro cuadrado es como si cogiéramos un mapa y trazáramos el equivalente a 1 kilómetro de largo, 1 kilómetro de ancho y cerráramos ese cuadro. Ahí dentro, ¿cuánta gente viviría, digamos, encerrada en ese cuadro? Por ejemplo, imaginemos que este folio de A4 es 1 kilómetro cuadrado. Ahora mismo aquí habría una población de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Vemos que están más o menos anchos, no tienen problemas, viven bien. Estos mismos habitantes, que son 8, ¿qué pasaría si los pusiéramos en una superficie más pequeña?
¿Veis? Es la misma gente, sin embargo ahora están mucho más apretados, pues viven en una superficie más reducida. ¿Y si los pusiéramos en una superficie aún más pequeña? Pues fijaos, es casi imposible que quepan. Se caen. La superficie es muy pequeña para cogerlos a todos. Es la misma población, pero en un lugar más reducido. Digamos que la densidad por kilómetro cuadrado va subiendo. Bien, pues el concepto de densidad de población es muy sencillo de obtener. Consiste en una simple división. Pongamos, por ejemplo, el caso del País Valenciano. Un territorio, el nuestro, con una población de 5.003.769 habitantes. Esta es la cifra de gente que vive en el País Valenciano. Un territorio con una superficie aproximada de 23.500 kilómetros cuadrados. Es así como se expresa, en habitantes y en kilómetros cuadrados. Si tenemos estas dos cifras, es muy sencillo obtener la densidad de población de cada territorio. Es tan sencillo como hacer una simple división, dividiendo los habitantes entre los kilómetros cuadrados. Vamos a probar. Hemos dicho que tenemos 5.003.769 habitantes que dividimos entre 23.500. El resultado, vemos que es una cifra con muchos decimales, pero vamos a siempre a redondear. En este caso, 212 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la densidad de población del País Valenciano. Siempre lo expresaremos así, habitantes por kilómetro cuadrado. Una sencilla división que nos dará una cifra, normalmente con muchos decimales, que podemos siempre redondear. Y tan sencillo como esto. ¿Lo habéis entendido? ¿Qué? ¿Ya lo tenéis? ¿La densidad de población de Mislata? Una vez la tengáis, podéis compararla con el de otras ciudades o territorios y veréis, por ejemplo, que es el doble que ciudades como Nueva York o Pekín. Podéis compararlo con otros territorios como China, que tiene 139 habitantes por kilómetro cuadrado, o España, que tiene 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Pensad que una población que tiene más de 100 es una población o un territorio muy poblado. Y si tiene menos de 10, se considera muy poco poblado. Por ejemplo, Rusia es un país que tiene, 146 millones de habitantes, pero su densidad es de solo 8 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque Rusia es uno de los países más grandes, con más superficie del planeta. Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Si hacemos la división, muy sencilla, nos da la simple cifra de 8, lo cual dice que es un territorio con una densidad de población muy baja. Lo mismo pasa en muchas regiones del interior del País Valenciano o de las zonas rurales peninsulares, la llamada España vaciada, de la cual vamos a hablar los próximos días también. Por ejemplo, la comarca de Els Ports, en Castellón, es una comarca rural muy poco poblada. En toda la comarca son 4.432 personas, en una superficie de más de 907 kilómetros cuadrados. Si hacemos la división muy sencilla que os he explicado, veremos que es una densidad de población inferior a 5. Inferior a 5 quiere decir que es la misma densidad de población de zonas desérticas o de las zonas heladas del norte de Europa, como Laponia. Y eso puede suponer problemas muy importantes a la hora de garantizar en esas regiones sistema educativo o sanitario, la atención, el suministro de mercancías, todo. Y sin embargo, son las regiones donde se produce la mayor parte de los alimentos que consumimos. Pero bueno, de todo esto hablaremos la semana que viene, cuando nos refiramos a estas desigualdades demográficas. Por esta semana ya esto es todo, así que bueno, cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene. Un saludo.